Muy buenas noches, El Salvador. Un placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche vamos a hablar sobre diferentes temas de coyuntura, de actualidad. Estaremos analizando con el panel de todos los jueves la reunión de la CELAC que se celebró acá en San Salvador y al final no hubo pronunciamiento alguno. Hablaremos también, señores, por supuesto, sobre los requerimientos del doctor Miguel Fortín Magaña. Ya vamos a hablar con este caballero. Lo tenemos esta noche acá en el estudio, luego de 2 semanas en las cuales se ausentó. Ya le pusimos el cheque. También Dagoberto Gutiérrez nos acompaña esta noche y el doctor Oscar Godoy. Hablaremos acerca de las medidas de seguridad ante la deportación masiva de integrantes de la Mara Salvatrucha en aquel país del norte, y también conversaremos acerca de los requisitos que los Estados Unidos de Norteamérica reiteran a El Salvador para seguir gozando de la cooperación internacional. Uno de ellos es, por supuesto, el combate a la corrupción, a la criminalidad y la impunidad en nuestro país. Vamos a hablar de varias noticias que se han viralizado en las redes sociales esta semana: compra de relojito y una casita que se está realizando allá en Nicaragua. De eso vamos a hablar porque es parte de este tema. Antes le planteo la pregunta para que usted, por supuesto, nos acompañe. ¿Qué opina usted del apoyo que el gobierno le ha dado a Venezuela tras la situación ante la CELAC y la OEA? Un 16% estoy de acuerdo, un 73% no estoy de acuerdo, un 11% se debe de evaluar. 161 votos sin haber iniciado la entrevista. Permítanos saludar a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador, soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Caballero, un placer saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué seriedad. Por el momento. Sí. Con gusto le damos la bienvenida al ausente, el doctor. Una semana. Es que se la venimos sumando. Un gusto. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra. Doctor Oscar Godoy. Saludos. Un gusto. Mucho gusto. Saludos. Un placer. Señores, iniciamos una entrevista más que esperada. Rápidamente, producción, les vamos a presentar el tradicional collage de noticias que muchos rotativos han suscrito en esta semana en su madera. Arrancamos. Dice así: Quijano renuncia a aspiración por alcaldía de San Salvador y buscará seguir en la asamblea. Ernesto Mason se barajea como la carta para la alcaldía de San Salvador. Alcaldes y concejales transfugas no podrían ser candidatos en el 2018. Cumbre de la CELAC sin resolución por ausencia de 7 países. En Venezuela hay una tiranía atrincherada en el poder, dijo el experto que vino a nuestro país, Human Rights Watch. Cuestionado anticipo de la CEL de Astaldi para la construcción del Chaparral. Expresidente Saca y sus colaboradores permanecerán 6 meses más en el penal de Mariona mientras dure la etapa de instrucción. Ministro prevé incremento de la violencia con deportación de pandilleros. La próxima semana estará en 8 en punto. Guillermo Gallegos propone reforma penal para encarcelar a mareros deportados de los Estados Unidos. Ejército también se prepara ante deportaciones masivas de pandilleros. Fiscalía no procederá contra comunidades armadas para defenderse porque es su derecho, ha dicho el fiscal general de la República. Y así es, señores. Y bueno, con esta nos incorporamos rápidamente. Dagoberto Gutiérrez,
¿A quién vamos a saludar? Se viene el Día de la Madre, recuerde, por favor. Este día martes en la tarde y en San Bartolomé Perulapí enterramos al profesor Manuel Molina, muy querido, muy estimado y muy conocido en Perulapí. Manuel fue un luchador en el movimiento magisterial, un combatiente durante la guerra civil, preso político en el penal de Marión, liberado durante una operación militar brillante, donde se liberaron una gran cantidad de presos políticos. Nuestro pesar a su familia, a su esposa, doña Milagro, a sus hijos y también a sus nietos. El doctor José Melgar Brizuela, sociólogo, investigador, falleció este domingo. Expresamos nuestro pesar a su familia. Y también ante la muerte del doctor don Francisco Bertrán Galindo, expresamos nuestro pesar a Chico, a su hijo. Sí, es el papá de él. Y también al resto de su familia, sus hijos y sus nietos. Sí, no me vayan a asustar. Un abrazo, Chico. Okay. Un saludo a Marielito Serrano. Seguí estudiando bien, Marielito. Evitar la tentación de la copia. Es mejor estudiar. Y lo estás haciendo bien. Perfecto. Señores, vamos a saludar a todas las madrecitas queridas que van a cumplir su día. Realmente todos los días del año son el Día de la Madre. Saludos a FAE en su aniversario número 15. Es la asociación, doctor, de personas con esquizofrenia. De personas con esquizofrenia que le hacen mucho bien a este país. Caballeros, arrancamos rápidamente. ¿Cuál es su valoración, Dagoberto Gutiérrez, luego del llamado que se realiza por parte de el presidente pro tempore Salvador Sánchez Serén de la CELAC para congregarse acá en San Salvador, y al final no hubo un pronunciamiento? Muchas personas hacen una lectura particular de donde no se logró el objetivo trazado. ¿Su opinión, Dagoberto? La CELAC no es un organismo que sustituya a la OEA. Es un organismo establecido para cultivar la unidad en la diversidad, para discutir los problemas y los aspectos que aseguren o que alteren la armonía en la sociedad. Estamos hablando de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, integrado por 33 países de América Latina y del Caribe. Cuando Venezuela se retira de la OEA, en cumplimiento del artículo 143 de la Carta de la OEA, donde está establecido esa posibilidad y derecho de denunciar la Carta de la OEA, existe este mecanismo, que es el que se puso a funcionar. El Salvador, el gobierno de El Salvador es presidente temporal de este mecanismo. Entonces, esto explica por qué la reunión se realizó aquí. Uno no sabe si se buscaba un pronunciamiento, una resolución o una discusión, que es la que en realidad hubo. Es importante que estos mecanismos se aseguren y que funcionen. La reunión de la CELAC en El Salvador indica que esos mecanismos siguen funcionando. Es deseable que se asegure de todas maneras el intercambio y la discusión. En el continente hay diferentes gobiernos, diferentes países, que tienen diferentes tendencias ideológicas
y también diferentes proyectos políticos. Claro, hay diferentes conflictos y diferentes niveles de enfrentamientos entre el sur y el norte. En cierto modo, estos mecanismos y estos organismos expresan ese nivel de conflicto que hay. Gente como uno de estos países aspira que esos conflictos se resuelvan sin guerra. Ok. Doctor Fortín, ¿cuál es su opinión sobre este evento que se realizó en San Salvador? Bueno, que le salió el tiro por la culata al gobierno del profesor Sánchez Serén. Realmente es evidente que Sánchez Serén y su gobierno querían que hubiera una resolución que pudiera ponerse en contrapeso con la resolución que hubo de la... Bueno, tampoco se trata de una resolución, pero de la condición mayoritaria en la OEA. La CELAC fue fundada, fue formada, fue creada más con el ánimo de aislar la hegemonía que tenían los Estados Unidos o que tienen los Estados Unidos en la OEA. Y entonces, efectivamente, es una comunidad de estados de toda América Latina. Mételo del Caribe como una cosa aparte. No por los países como República Dominicana, que también son latinoamericanos, pero también por algunos pequeños países angloparlantes que de alguna manera pues no siempre son aliados de los Estados Unidos, y la cosa era que había que limitar la hegemonía de los Estados Unidos y obviamente de Canadá. Y en ese sentido pues aparece esta reunión ahora en San Salvador, con la característica de que es un verdadero fracaso. Cuatro simples cancilleres, un montón de representantes segundones y ciertamente algunos ni siquiera se molestaron en venir. ¿Por qué? Porque era claro que desde el principio lo que quería el gobierno de Venezuela y sus lacayos, cuál es el caso del gobierno de El Salvador, pues es de alguna manera... decir que Venezuela no es la dictadura que es, que no hay ningún problema en Venezuela, que todo es maravilloso, que van a hacer tal o cual cosa. Y eso verdaderamente es tan abrumadoramente ridículo que hubo países que ni siquiera vinieron a esta reunión. La realidad es que lo que pasa en Venezuela uno podría decir que no repercute en El Salvador, pero no repercute porque sí es un continente que está relacionado íntimamente y porque ustedes tienen la evidencia de un país en donde el gobernante de corte tiránico, que realmente no tiene ningún interés en oír a la Asamblea Legislativa y que tiene una Corte Suprema de Justicia totalmente supeditada a lo que el tirano dice, realmente quisiera que esto ocurriera en otros países como El Salvador. Ok, doctor Oscar Godoy. Bueno, ese caso de la CELAC hay que verlo como un escenario más donde el régimen venezolano pierde correlación. Si vemos meses antes, todavía Venezuela podía encantar, digamos, a algunos países para que le acompañaran en los organismos de cooperación y en los organismos internacionales. Pero en la medida en que la crisis interna se agudiza y el régimen comienza a utilizar fuego para detener el avance de esa lucha popular, de esa resistencia, en esa medida hay países que también se retractan en sus apoyos, pierde correlación Venezuela en esas instancias. Activar una reunión en El Salvador, que es un gobierno amigo de Venezuela, y no en la OEA, era parte de una estrategia de buscar algún grado de legitimidad en esta lucha internacional, en esta lucha de la diplomacia. Y digo que es otro escenario en el que el gobierno venezolano pierde control porque buscaban una resolución, buscaban una comunicación política que les sirviera a ellos en la lucha interna. Recordemos que Venezuela tiene 3 luchas, el gobierno. La lucha
que tiene que librar por la vía de la diplomacia ante los diferentes organismos y gobiernos, la lucha contra la oposición que ha logrado estructurarse de una manera increíble, pero también hay una lucha interna de un agrupamiento político cuyo cemento se está debilitando. Yo tengo la hipótesis de que el régimen de Venezuela se va a quebrar pronto. Es un gobierno con estertores de muerte. Es un gobierno que ya está pidiendo los sagrados oficios de la confesión para dar el último suspiro. Así como cuando el expresidente Chávez firmó, como él decía, juró sobre una constitución moribunda. Moribundo está hoy el régimen. Ese estertor, en medio de esta gran crisis de calle, que como vemos ya lleva bastantes días, los expertos dicen que cuando una actividad fuerte de calle dura 3 días, más de 3 días, la crisis puede estar anunciando un cambio, cierto, un giro hacia la desestructuración del régimen, pero también anuncia más respuesta por la vía de la represión, porque en la medida en que un gobierno se debilita y se deslegitima, no le queda más que usar la fuerza, pero a mayor represión, más lucha, decían los revolucionarios, ¿verdad? Sí. Entonces, sin olvidar también que el olor de la sangre y el color de la sangre jamás se olvida. Venezuela tiene sangre, tiene dolor, tiene angustia, y el pueblo en la calle solo está esperando que se consolide ese gran ideal de la oposición de abrirse a una nueva oportunidad, que es la oportunidad de resolver por la vía de la democracia, pero en paz y en igualdad de condiciones, ese momento crítico que se está viviendo. Venezuela, su gobierno está ahora sostenido nada más por la fuerza de la represión, por la fuerza de sus cuerpos de seguridad y de su policía política, que por cierto en El Salvador ya hay signos de policía política, que no hay que perderlos de vista y hay que anunciarlos antes del tiempo. El escenario está abriéndose, la crisis anuncia cambio. Ok, y el cambio es hacer la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tenemos muy buenos consejos y uno de ellos es en 8 en punto, Virogrip. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Caballeros, yo quiero hablar acerca de los requerimientos que el gobierno de Estados Unidos, producción, tal vez me acompaña porque ha sido reiterativo en el llamado a El Salvador, donde se le solicita una gran cantidad de requisitos, pero básicamente todo se circunscribe dentro del combate a la criminalidad y la impunidad. Y es imposible no hablar esta noche de varias noticias que a mí me llaman muchísimo la atención y es algo viral que se ha realizado en las redes sociales, pero ya le vamos a contar acerca, por supuesto, de todos la inversión que realizó en su momento en compra de relojes de este señor Funes y que ahora se ha viralizado de la nueva casa de clase media, como él lo llamaba acá, con 8 aires acondicionados, y que está construyendo allá en Managua, aparentemente, porque obviamente que hay muchas personas que saben cómo cuidarse. Embajadora Neves recuerda a El Salvador que debe cumplir 16 criterios si quiere que venga aún la cooperación. Esto obviamente deviene luego de la marcha del 1 de mayo, donde arremete el FMLN contra la Fiscalía, le quisieron quitar plata para pagar el impago a la Fiscalía. El día de ayer un fiscal no fue a la audiencia de este caballero que le puso droga a 2 miembros de la policía en su momento en la jurisdicción de Altavista, pero todo gira en torno a combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de gobierno sobre los que pesa una presunción
creíble de corrupción. Estamos hablando de funcionarios que se les da fuero, que se les da un nuevo cargo y que todo el mundo se empieza a preguntar ¿y de dónde salió eso? Por otro lado, vemos nosotros, Cámara de Corte de Cuentas advierte de irregularidades en auditoría del caso del Chaparral. ¡Ay, Corte de Cuentas! Acaban de llegar magistrados y ya le están sacando los trapitos al sol. Auditoría El Chaparral está en poder de la Fiscalía. Altamente cuestionada esta auditoría. Y es que muchos se preguntan, ¿por dónde ve este asunto, doctores? Porque ciertamente la Corte de Cuentas, como me han dicho acá y me han asegurado, responde a una elección de intereses donde el partido gana, obviamente, como me han dicho, que tiene una presencia notable sobre esto. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde van de cara a los comicios electorales? O en televisión decimos una cosa y detrás hacemos otra. Dagoberto, voy con usted. ¿Qué opinión le merece a usted la posición de Estados Unidos, el requerimiento, combate a la impunidad, corrupción, pero al fiscal no le quieren dar más plata? Entiendo que el gobierno de los Estados Unidos apoya el trabajo del fiscal. Y esa, en cualquier circunstancia, resulta ser una buena noticia. Ahora bien, si hay un requerimiento orientado a superar la impunidad, eso equivale prácticamente a buscar el establecimiento de un nuevo régimen político. Porque la impunidad es el corazón del poder en El Salvador. Si el poder político no cuenta con esta figura en donde los hechos ilícitos, la corrupción como delito y la criminalidad que se cobija en el ejercicio del poder no es castigado, que esa es la impunidad. Si no cuenta con esta impunidad, entonces estaremos hablando de otro régimen político. Uno no sabe qué es lo que se hace en realidad para superar esta impunidad, por lo menos en nuestro país. Ahora bien, en relación con la criminalidad, el tema resulta ser que no se trata simplemente de criminalidad. Se trata de una guerra social mucho más compleja que un simple fenómeno de delincuentes y de policías. Es un problema raigal que uno espera que el gobierno de los Estados Unidos lo tenga claro y que incluso lo haya reflexionado teóricamente, lo más científica e históricamente posible. Porque si a estas alturas se sigue hablando de simple criminalidad, a uno le da la impresión que no hay claridad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y por eso es que mientras se habla de la criminalidad, se aumenta la deportación. Uno está seguro hasta este momento que lo que ha deportado el presidente Trump es siempre menor a lo que deportó Obama en su tiempo. No sabe uno si eso va a cambiar en los próximos meses. Pero hasta ahora esa parece ser la situación. Pero si aumenta cierto tipo de deportación, también va a aumentar esta criminalidad. Pero el problema es la guerra social. Y eso es lo que hay que abordar. Esto requiere un abordaje a largo plazo. Este problema de la guerra es el problema político gravitante en nuestro país. Hay que partir además que en El Salvador el mercado ha absorbido al Estado. Este es un fenómeno muy grave
y muy peligroso, porque entonces el mundo de la empresa convierte todo en negocio y convierte todo en empresa. Este es otro aspecto al que hay que ponerle atención, porque en esas circunstancias los gobernantes resultan ser socios y al mismo tiempo gente que compite entre ellos. Y este es un problema del gobierno actual y de los gobiernos anteriores. Se necesita abordar estos problemas. Si hay un gobierno que aporta ayuda al país sin abordar estas circunstancias, en realidad no estará actuando eficientemente. Ok. Doctor Fortín, bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha sido categórico. El tema es que muchas veces se le ha dicho, mire, no se meta, pero sí mande plata. Sí. Es decir, pero no nos mande a los mareros, sí, téngamelos allá, pero sí renuéveme el TPS, pero también queremos una reforma integral que se pueda dar a los connacionales en aquel país. Ellos son bien claros y han estipulado que necesitan un combate directo, frontal y enérgico contra la corrupción de funcionarios. Ya vio usted las declaraciones de la embajadora, pero adicionalmente estamos viendo nosotros, doctor, no sé si de pronto ya están negociando los partidos, ya se están poniendo de acuerdo. Vemos las publicaciones de la prensa gráfica esta semana donde advierte casos, modificaciones a una auditoría del Chaparral. Yo no sé si quieren en alguna medida poder contribuir a que los casos no se investiguen, pero es más que evidente cuando nosotros vemos, por ejemplo, producción, acompáñeme con un Twitter de Fabricio Altamirano, miembro del diario de hoy, que se ha dicho de paso, el 1 de mayo arremete el partido FMLN, no solamente con los Estados Unidos y la ayuda que se pretende que llegue, sino adicionalmente con la Fiscalía, sino adicionalmente con los medios de comunicación. Y dice, Nicaragua, presunta mansión que están construyendo un fulano que fue a vivir luego de una consultoría. Por favor, ayúdeme, eso es lo que yo quiero mostrarles, algo que se ha viralizado en las redes sociales y que se determina precisamente que es una casita de clase media, como la llamó en su momento el señor Funes, precisamente, y que en su momento el mismo partido le dijo, mejor andate, quédate allá. Contrasta con la solicitud de la Embajada de los Estados Unidos. Sí, es que a mí de verdad me revuelve el hígado, el páncreas y hasta el intestino grueso cada vez que este fulano aparece con esta sinvergüenzada, absoluta sinvergüenzada, en donde uno termina diciendo, por Dios, pero qué cinismo, qué descaro. Pero el descaro no solo es de ese fulano que vive en Nicaragua, cuyo nombre no voy a volver a mencionar en público, sino que realmente es el cinismo de un gobierno que no solo se convierte en cínico, sino que también es incongruente en lo que dice. El día 1 de mayo, mañana escribo un pequeño artículo que delicadamente he titulado el FMLN y el mal de mayo, pero haciendo referencia al 1 de mayo, porque el 1 de mayo este gobierno realmente despotrica contra la empresa privada, contra los medios de producción, contra los medios de comunicación, contra los partidos de oposición, contra el gobierno estadounidense al que llama el imperio, contra todo lo que no es ellos. Y al día siguiente se le vuelve a acabar el discurso y vuelve a pedir dinero y vuelve a decir que por qué le están mandando a los mareros, que no sé qué cosa. Y el día sábado, otra vez, en la dicotomía cuasi psicótica de los gobernantes de turno, llega a un festival del buen vivir en donde vuelven a arremeter contra todo el que no piensa como ellos, para que el día lunes vuelva a salir en todos los medios de comunicación el eslogan del gobierno de unidos creceremos. ¿Unidos creceremos en qué? Si pasan hablando mal de todo el que no está pensando como ellos. ¿Dónde está el que unidos creceremos si son ellos los antagonistas, donde llaman enemigos acérrimos y hay que destruir a cualquiera que sea o que tenga un medio de producción? ¿Dónde está el unidos creceremos, por amor del cielo?
¿O se refieren a que unidos ellos van a crecer económicamente y después van a ser la nueva clase oligárquica y cualquier epíteto que les ocurra dar? Porque si es eso a lo que se refieren, ahora sí entiendo lo que quiere decir unidos creceremos. Pero si se refiere a que El Salvador va a crecer, pues francamente es evidente que no está creciendo. Es evidente que la cosa está mal. Es evidente que toda acción genera una reacción. Y ojo con esto, porque lo que el gobierno habla y dice el 1 de mayo, lo que el partido de gobierno, el FMLN, habla y dice, las pintarrajeadas de nuevo al mejor estilo de los 80s por las calles de San Salvador, demuestran realmente la capacidad cultural, analítica y de importancia que le dan al crecimiento de la nación. Y estamos en una situación de gran peligro porque realmente no se puede abofetear con la mano izquierda a los que llaman con la mano derecha amigos. No se puede, y estamos delante de una situación, no hay que olvidarlo, de un impago falaz que pudieron resolver cuando se dieron cuenta que nadie les prestaba el dinero, de un gobierno que es totalmente capaz de decir una cosa un día y actuar diametralmente opuesto al día siguiente, y de una intención de alguien dentro de este escenario de callar a cualquiera que no diga lo que ellos quieren oír. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano Libertad, al que yo pertenezco, ha sido por tercera vez cerrada la página de Facebook por denuncias de los troles de alguno de estos personajes. No lo sabemos de quién, pero sí sabemos que están actuando precisamente para callar a quienes hablamos con la verdad. Ok, doctor Godoy, bueno, la solicitud que está realizando los Estados Unidos es más que clara, no es negociable, está hablando acerca de la corrupción, de la criminalidad, de la impunidad, está hablando de vigorizar el trabajo de la Fiscalía, pero acompáñenme, producción, porque no es lo único que se ha viralizado en las redes sociales, donde una vez más a una persona altamente cuestionada se le pregunta cómo es que puede obtener una casa de clase media acá, cómo es que podía gastar en zapatos, además de ser que le hacían sus encarguitos, y pero adicionalmente $200,000 en relojes, que es acá, y por supuesto ahí está en las redes sociales cada uno de ellos, de los cuales se presentaba en aquella entrevista donde arremetía contra todo el que se le ponía enfrente, pagada por fondos de Taiwán, ¿verdad? Los 5 millones y fracción. Entonces, esto no contrasta, doctor Godoy, con lo que de pronto se está pidiendo y se le está exigiendo el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, y adicionalmente cuando arremeten por el voto que dieron ante la OEA. Yo creo que no contrasta, al contrario, afirma lo que la embajadora dice, porque estas son evidencias de que en El Salvador se necesita una persecución más profunda contra las prácticas de corrupción, independientemente de dónde estén ubicadas. Claro. Los Estados Unidos desde hace ya unos 2-3 años, quizás más, han venido incidiendo en la lucha contra la corrupción, la mejora del entorno económico del país y el énfasis en la seguridad y el tema de migración como condiciones para su cooperación. Y últimamente han sido más enfáticos siempre en esto, precisamente porque existen estas expresiones de corrupción, que no solo es la corrupción misma, ¿verdad?, sino que es el cinismo de exhibirla como bien se va, ¿verdad? Imagínense que alguien se gasta miles y miles de dólares en una colección de relojes, y en contraste, esto sí es un contraste, Sergio, hay cientos de personas con insuficiencia renal que salen a la calle porque no tienen los materiales para su diálisis. ¿Cuánto vale el minuto en esos relojes carísimos? O en el coñac. En comparación con el minuto de vida que le puede quedar a una persona con insuficiencia renal crónica. Entonces es una cuestión de moralidad política. Es algo difícil, pero a mí me llama la atención lo siguiente, que a veces queremos que el partido en el gobierno
y el gobierno en el partido tengan una correlación lingüística o discursiva, y eso para ellos es imposible. En primer lugar, porque las personas que están en el gobierno por necesidad tienen que utilizar un discurso político, y el discurso político tiene que ver con cómo está correlacionado el poder respecto a los organismos internacionales, respecto a los gobiernos de diferentes países, respecto al manejo de las agendas de cooperación y también respecto al informe que debe darse a los ciudadanos de la gestión del gobierno. Pero los dirigentes en el partido, que solo se cambian de cancha, se paran frente a una militancia que, como bien decía Karl Marx, una militancia alienada, ¿verdad? Que teniendo frente a sus narices la incapacidad y la corrupción y la impunidad de los funcionarios, siguen creyendo en el discurso ideológico. Obviamente es un buen trabajo el que el partido realiza cuando puede poner a marchar a cientos de personas, describirles una realidad inexistente explicada desde la ideología de turno, pero que no se correlaciona con la práctica. Y ahí hay una falla lógica, porque el mismo Marx planteaba que el criterio de verdad es la práctica y que todo planteamiento hecho a nivel teórico o doctrinario debería tener una correspondencia en la realidad. Cuando vemos una persona que hace otra mansión, ¿verdad?, en Managua, y las cantidades que se dice que se llevó de este país, pero aparecen otras personas dando una arenga ideológica al estilo de los 80, ¿verdad?, pero con la comodidad de los zapatos y los vehículos del año 2018. Esas sí son contrastes, esas son incongruencias. Entonces hay un cruce de discursos, el discurso ideológico que no es más que no sirve más que para orientar el trabajo de militancia, para activar a los cuadros y ponerlos a producir votos a los pobrecitos, y el discurso de movilización preelectoral que no pega con el discurso del gobierno y que entra ahí sí en un contraste con el discurso que dicen las imágenes de la buena vida. Doctor, se denunció en esta marcha presión, coacción por parte de los empleados, veía yo en el Confidencial del diario El Mundo, donde se les obligó a ir a marchar a gente que está en instituciones de gobierno. Ahora, yo debo ser honrado, también en los gobiernos de Arena se denunciaba esto, correcto, que los gobiernos de Arena presionaban a los empleados estatales a que fueran a marchar, de lo contrario iban a tomar nota porque pasaban lista y los iban a quitar de la cosa pública del Estado. Con la diferencia, Sergio, que se presume, o así presumíamos, que el partido de izquierda era la vanguardia de la clase obrera, ¿verdad? No así Arena, ¿verdad? Okay. Entonces, la gente tiene que ver la realidad y compararla con lo que escucha. Yo no puedo hablar de lucha contra el capitalismo y el imperialismo y tenemos 2 ministros en el gobierno que se comen 4 pollos cada uno en el almuerzo. Hay una funcionaria que, según dicen, se come 17 pupusas cuando va a Antiguo Cucatlán. Eso es terrible. Cuando hay gente que sopa maruchan o un choripán para pasar en el día. O semita para cenar. O semita. Sí, pero eso porque estos tacaños en el canal. No, permítame, nosotros aquí sí estamos de verdad gastando lo que hay que tener que gastar, porque no vamos a regalar lo que no tenemos. El mismo y hay que agradecerle a don Dagoberto Gutiérrez con esto. Mire, don Dago, voy con usted, vengo para allá. Producción, acompáñeme en esto porque es interesante lo que la revista Factum planteó esta semana y que el trabajo de la Fiscalía General de República, señores, Fiscalía incluye al señor Herbert Saca en investigaciones contra expresidente Saca. Y es que la venta de carros y la compra a precios mayores, inferiores, como han planteado, no solamente es el tema del señor Saca, el señor Funes, el exdirector del Seguro Social,
etcétera, etcétera. Dagoberto, voy con usted sobre esto, porque el fiscal general de República está extendiendo las investigaciones y no se está limitando únicamente con las personas que están detenidas. El fiscal tiene un gran trabajo por delante. Cuando va avanzando lentamente, uno espera que avance también seguramente, es decir, con fuerza investigativa. Y este es un talón de Aquiles, porque a estas alturas y en estas circunstancias, la investigación implica grandes retos técnicos y tecnológicos. Un poder de investigación que desborda las fronteras nacionales y está situado en escenarios internacionales, sistemas bancarios internacionales, empresas internacionales. Y entonces la Fiscalía y el fiscal para eso necesita un fuerte respaldo político, un fuerte respaldo tecnológico y un fuerte respaldo financiero. El problema es que es improbable que todo esto se encuentre a nivel local, porque es quien te va a investigar. Y entonces eso tiene que venir de recursos foráneos. Esta es una verdad, tremenda verdad. No es una buena verdad. Porque si no hay energía social, energía jurídica, energía política en el país para afrontar y enfrentar estos temas, entonces el oxígeno que esto tiene no es decidido localmente. Y no estoy hablando únicamente en el tema de la noticia, no, en todas. Es que hay una serie de temas gigantescos y en grandes números que también están pendientes. Y uno no sabe en realidad de dónde va a salir esa fuerza investigativa y esa fuerza política para decidir, sea quien sea, la investigación. La ley tiene límites, la ley tiene fronteras. Y eso es lo que uno mira en el país y en otros países. Es deseable que esto se fortalezca y que se sepan las verdades. ¿Qué? Doctor Fortín. Fíjese que realmente a mí las incongruencias del gobierno, las incongruencias de las peticiones y la situación en donde la Fiscalía trata de investigar la comisión de los delitos, etcétera, y no lo logra o tiene limitaciones para hacerlo porque le disminuyen la cantidad de plata, pero no solo a la Fiscalía, de repente también se la disminuyen, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral, y se lo disminuyen a esto y a aquello, se lo disminuyen a salud, se lo disminuyen a educación, pero no se lo disminuyen a los festivales del buen vivir, no se lo disminuyen a las ¿cómo se llama?, publicidad onerosa que tiene el gobierno. Esto es absolutamente detestable, no existe otra palabra, no existe otra palabra más que la indignación más absoluta sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Fíjense que a mí una de las situaciones, así como si ustedes quieren pequeñas o no, que me llama poderosamente la atención, que me indigna, es, por ejemplo, que le entrega el gobierno de la República una imagen de Monseñor Romero a la canciller del señor Maduro. Es que esto es un acto de hipocresía absoluta. Es que a un gobierno que está destruyendo a su pueblo, que está reprimiendo a su pueblo de una manera vulgar, y le da la imagen de un hombre que se distinguió por hablar en contra de las represiones o en contra de las situaciones de otro tipo,
¿Se acuerdan de aquella frase? En el nombre de Dios les pido, y al final les ordeno. Les suplico, les ordeno. Les suplico, cese la represión. Y le dan a la canciller de Maduro, un tirano, un salvaje. Le dan ¿cómo se llama? Una imagen del Beato Romero. Esto no quiere decir más que otra cosa, que son un atajo de hipócritas y de verdaderos sinvergüenzas a ocupar una imagen a uso y desuso solo para razones políticas, cuando en su vida han entrado a la iglesia y cuando en su vida han conocido siquiera las escrituras de Monseñor Romero. Ok, señor, vamos a ir a una pausa. Antes permítame saludar a varios amigos televidentes que están muy pendientes, como René García, Gustavo Cartagena, Minero Ramos, Julio Cortázar, Eduardo Polío, pero particularmente, ¿quiere decir usted algo? Oscar, no, ya veníamos de él, fuimos con Dagoberto. Aguántame un ratito, voy a ir a una pausa. Por eso se le fue Coco. No, después pregunta por qué el hombre. Pero no, le vamos a poner aire aquí. Saludar rápidamente a doña Evelyn Francia, muchísimas gracias. La semana pasada tuve el gusto de conocerla. Y mando un saludo para Nueva York. Nos están sintonizando en los Estados Unidos vía Facebook, la entrevista completamente en vivo, en tiempo real. Jimmy Walter Mejía, un abrazote fuerte, y a Tatiana de Mejía por estar muy pendiente desde El Salvador a salvadoreño, con nacionales allá en New York. Pausa, volvemos. Bueno, señores, hay muchísima participación, de las cuales también vamos a saludar a los amigos televidentes que siguen mandando muestras de cariño, al igual que Calipso, AMG, también lo hace la derecha, Calipso Girón, nuevamente Lulaza, Alonso Lewis, y saludar particularmente a una muy buena amiga como lo es Lipsy Alaví. Muchísimas gracias por estar pendiente de la entrevista 8 puntos. Yo me desplazo y les presento a ustedes también más de la participación de esta noche. Alejandro Lira, por ejemplo, dice: El Salvador apoya a Venezuela, igual como el patrono felicita con palmaditas al empleado que no tiene para alimentar a su familia. Ricardo Cardona: la gente tiene derecho a defenderse, sin duda, pero es peligroso generar violencia generalizada sin control. Se está refiriendo a que la población se puede defender, ha dicho el fiscal general, y que no lo va a impedir. Este gobierno mejor debería tratar de solucionar los problemas que tenemos los salvadoreños. Esto con relación al apoyo que le está dando a Venezuela. Clos, Ana Campos, CELAC, sabe que está en la mira de sus pueblos. Aplauso para todos los que con sabiduría se abstienen de apoyar los abusos. Paulo Noyola: respeten la autodeterminación de los pueblos, que ellos resuelvan sus problemas y nosotros lo nuestro. No se metan en los asuntos ajenos. Sugerencia al gobierno. Luis Enrique: gobiernos dictatoriales solamente por la fuerza se mantienen, pero solo temporalmente. Bueno, caballeros, vamos a hablar acerca de las medidas de seguridad ante la deportación masiva de pandilleros. Y es que yo quiero obviamente hablar como abogado. A mí me ha llamado muchísimo la atención cuando yo veo, obviamente estamos en un año preelectoral, Dagoberto, Oscar Godoy, Miguel Fortín Magaña, amigos televidentes, pero de pronto venir y ver a un funcionario decir que los mareros que van a ingresar al país con el tema de la extraterritorialidad, que han cometido delito en Estados Unidos y que aquí van a quedar firmando cada 15, 30 días en un tribunal, es falso. No se puede. El derecho penal es personalísimo y solo se aplica en el lugar de su jurisdicción. Ver a un diputado determinar de que se le debe de recibir, se le debe de encarcelar, se le debe de modificar el Código Penal, se debe de modificar la Constitución, no procede, señores. El derecho penal
que se aplica a salvadoreños o a connacionales es acá, no a los que han cometido delitos en otros países. Por favor, no le falten el respeto a la inteligencia del pueblo salvadoreño porque estamos en elecciones. Voy con usted. Las medidas extraordinarias se quieren realizar ahora como medidas ordinarias. ¿Su opinión? Bueno, Sergio ha explicado las razones jurídicas de las barreras que hay para manejar este tema de las supuestas deportaciones masivas de muchachos de pandillas. Yo creo que el tema es qué capacidad tiene el gobierno de incrementar su capacidad de lucha contra las bandas del crimen, ya sea con las que están actualmente en el país o ya sea con aquellas que vendrán a estructurarse a partir de los muchachos que van a venir diariamente en aviones de los Estados Unidos. Hemos visto un déficit en materia de seguridad y lo poco que se pudo haber acumulado con las medidas extraordinarias puede irse al traste si las bandas crecen y si la actividad criminal crece. Vamos a estar en una situación de mayor riesgo, más expuestos, con mayores casos, con indicadores elevándose, porque el gobierno no va a tener capacidad de enfrentar en el terreno, porque es ahí donde lo va a tener que enfrentar. No es en el aeropuerto cuando lleguen, no es en tránsito hacia sus pueblos, es en el terreno, cuando ya hagan la inmersión y la mimetización en la sociedad misma. El gobierno no va a tener capacidad, por lo tanto, los niveles de crimen van a incrementarse. Por cierto, se ha incrementado el número de asaltos a buses, de robos de celulares y todo eso en las últimas semanas, que es un efecto de las medidas extraordinarias, pues, porque los muchachos se van a buscar formas diferentes de trabajar, voy a decir entre comillas. Entre comillas. Bueno. Lo importante es también comprender que el problema de la inseguridad que puede incrementarse con la venida de los deportados tiene correlación también con las prácticas de impunidad, de corrupción y de ineficiencia por parte del gobierno. Se necesitan medidas de política pública de otro nivel, pero obviamente no las vamos a esperar de este gobierno. Este gobierno ya llegó a su máximo nivel. No creo que sea racional esperar que este gobierno dé más de lo que ya dio. Como decía mi abuela, ya toparon, ¿verdad? Ya toparon, vienen 2 eventos electorales consecutivos y el entorno político se va a disociar, voy a decir. Y la carrera electoral va a hacer que se descuide el gobierno, por lo tanto no esperemos que hayan cosas. Lo que sí podemos pedirle a la gente es que aproveche la coyuntura de las elecciones para elegir con mayor cuidado a sus representantes, a sus alcaldes, a sus diputados, porque son ellos los que van a tener la responsabilidad de revalidar instituciones y funcionarios de segundo grado que son claves para la seguridad del país. Son ellos quienes van a tener que apoyar decisiones de gobierno y por lo tanto deben tener una racionalidad mayor, sin dejar de lado que cuando se incorporen a los procesos políticos a participar, no deben olvidar respaldar la unidad de sus partidos, apegarse a la disciplina de sus partidos, apegarse a los estatutos de los partidos y ser coherentes institucionalmente para hacer avanzar la democracia. Doctor Miguel Fortín Magaña, el fiscal no va a impedir a vecinos organizados que se puedan defender de las diferentes manifestaciones de la delincuencia. No, sí, lo que pasa es que estamos en un preámbulo de una situación bastante compleja porque desafortunadamente el Estado no tiene control territorial. Y mientras el Estado no tenga control territorial, mientras sean las pandillas las que tienen ese control, realmente no va a haber una solución. No se trata de hacer un juego publicitario de que en la mañana llegamos con helicópteros y estamos en un montón de lugares y en la tarde nos retiramos y dejamos nuevamente a la población civil sola.
a la merced de los pandilleros. Y eso es lo que está pasando. Entonces, el fiscal de alguna manera está hablando sobre una posición, pues yo diría que también dramática, y esto es: si el Estado no puede controlar las cosas y si el Estado no va a servir en una de las funciones esenciales que debería de tener, pues hágalo la población. Sumamente grave, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, pero esto demuestra el grado de preocupación que hay en la población, y el fiscal, que es parte de esa población, que de alguna manera, también está preocupado por lo que está ocurriendo, viendo a un gobierno que pasa más o menos inadvertido sobre los problemas de la ciudadanía. Ok. Dagoberto Gutiérrez, un amigo televidente, pregunta: ¿el señor Óscar Ortiz ejerce las funciones presidenciales de facto? Se quedó callado, Dios mío, el fin del mundo. Es una buena reflexión, porque en realidad no puede ejercerlo de facto. El vicepresidente asume las funciones del presidente en una serie de circunstancias específicas en que se encuentra el presidente. Pero en la pregunta hay un verdadero problema político. ¿Hasta dónde va a continuar el funcionamiento menguado del presidente de la República? Si pierde condiciones para ejercer, es el vicepresidente el que asume. Claro, esto genera en el país otra situación de muchos colores, pero sí está asegurada en la Constitución esa sucesión. Si no es el vicepresidente, vienen los designados. Si no hay designados, entonces la Asamblea decide un presidente provisional. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Ok, no tengo como mucho tiempo, doctor. ¿Quiere opinar? No, en 10 segundos. Esa pregunta la he oído por todos lados, porque cuando Dagoberto dice que el vicepresidente asume en determinadas constituciones de acuerdo a la ley, ese es un acto jurídico. Lo que pasa es que lo que algunos dicen es que el vicepresidente está ejerciendo no en ausencia, sino que en presencia del presidente de la República. O sea, hay un presidente que no está ejerciendo la presidencia, y un vicepresidente que está en el terreno dirigiendo reuniones, todo el proceso político presidencial, sin estar en la categoría que menciona Dagoberto. Ok, quiero saludar a doña Yanira de Sol, que está muy pendiente, les manda saludos, caballeros. Doña Yanira, muchísimas gracias. Una vez más la saludo para que sus compañeros también la puedan felicitar. Y quiero saludar a Luis Alonso Lino. Muchísimas gracias, don Luis Alonso, por la valoración de los caballeros que usted realiza esta noche. José Luis Barrera, Antonio Emilio Comandari, Carlos Farielo, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Elenita Martínez, también a usted, muchísimas gracias. A todos, como Humberto Vázquez, Ana Gloria Magaña, Edgar Iraeta, etcétera. Un abrazo y gracias por sus valoraciones y comentarios. Pausa, volvemos. ¡Qué barbaridad, señores! ¿Cómo cuesta ganarse las chirilicas con estos señores? Mire, viera la semana pasada, todo fue una armonía, la entrevista. Todo. Ah, no vino Todos usted. No vino usted. Dagoberto Gutiérrez quería hacerle una pregunta. Ya se quitó el micrófono. Ya no puedo. Ya no podemos. Don Dago, un placer. Ya fue al médico para que le hicieran la revisión aquella después de los 40. No, espéreme, permítame. Estoy hablando, doctor, es que usted como que se emociona, como que quisiera que le hicieran también. Tu abuela no me enseña porque estoy en televisión. Don Dago, permítame, doctor, ya se puede por sangre, solo eso le digo. Ya lo artesanal ya no. Doctor.
Dios lo perdone. Todavía le llamaron la atención allá. Un saludo a doña Rosa María Fortín. No, pero ya no le digo nada. Pendiente. Pero sí, la queremos muchísimo. Perfecto. Yo más que usted, pero No, yo la doctor, quiero permítame saludarlo. Un placer. No le digo Felipe a Santana porque es mentira, pues no va para allá. Un gusto. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista. No, pero para aclarar, no hay que decir para dónde voy. Pues. Sí, ¿Para sí, dónde? sí, no. Doctor, ¿para dónde va? Me desplazo, señores, rápidamente y les presento la participación de esta noche, luego de la pregunta que articulamos antes que Dagoberto Gutiérrez se me vaya. Don Dago, se la quiero compartir a usted. ¿Qué opina usted del apoyo que el gobierno le ha dado a Venezuela tras la situación ante la CELAC y la OEA? Un 14 que está de acuerdo, un 76 no está de acuerdo, un 10 que se debe de evaluar, 262 votos hasta este momento. Siga participando, 8 puntos no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte que cuesta ganarse, señores, los centavos. A continuación, con toda la noticia nacional e internacional de los deportes. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Recuerde, mañana se viene Noche de Rectores, señores, por 8 en punto. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.